A lo largo del tiempo, la escritura y el diseño editorial han evolucionado para comunicar ideas de manera más clara, organizada y visual. Desde los primeros intentos de representar pensamientos hasta sistemas más estructurados que combinan texto e imagen, la comunicación ha ido transformándose constantemente. Hoy, muchos de los principios que utilizamos siguen basándose en ese proceso de cambio y adaptación. Más que una evolución del diseño, es la historia de cómo aprendimos a comunicar mejor. Como primeras obras, se encuentran las pinturas rupestres de la cueva de Altamira y la Lascaux Cave, creadas por autores anónimos durante el Paleolítico Superior, aproximadamente entre 17,000 y 15,000 años antes de Cristo. Fueron realizadas con pigmentos naturales sobre roca y pertenecen al arte rupestre. Es importante destacar que estas obras son pinturas y no textos, ya que en esta época no existía la escritura. Las imágenes representan ideas y escenas de la vida cotidiana, pero no forman un sistema de signos con significado lingüístico. Aún así, marcan el inicio de la comunicación visual, base del diseño gráfico. En el Antiguo Egipto, la comunicación evoluciona con la aparición de la escritura jeroglífica, como se observa en templos como el Temple of Luxor, creada por escribas alrededor del año 3000 a.C. mediante relieves y pinturas sobre piedra. Otro ejemplo es el Book of the Dead, elaborado sobre papiro con tinta y pigmentos hacia el año 1550 a.C. A diferencia de la prehistoria, aquí sí existe escritura, ya que los símbolos representan sonidos y palabras dentro de un sistema organizado. Además, se combinan texto e imagen, dando origen a una forma temprana de diseño editorial. Mucho antes del alfabeto, los griegos utilizaban la lineal B, un sistema de 87 signos silábicos y más de 100 ideogramas empleado entre el 1450 y 1200 a.C. Esta escritura se usaba principalmente para la administración de los palacios micénicos, registrando bienes y recursos en tablillas de barro. En 1952, el arquitecto Michael Ventris logró descifrarla, revelando que la lengua oculta era un griego arcaico. El hallazgo transformó la arqueología al demostrar que la civilización griega comenzó 500 años antes de los poemas de Homero. ¿Sabías que los cimientos del diseño editorial moderno se establecieron en la antigua Grecia? En sus inscripciones lapidarias, los griegos perfeccionaron la proporción, la alineación y el espaciado de las letras, técnicas que definieron la sintaxis visual de la tipografía actual. En la Biblioteca de Alejandría, miles de manuscritos ya seguían criterios de armonía y composición en bloques. Incluso inventaron el sillibos, una etiqueta para identificar títulos que marcó el inicio de la organización de la información editorial. La escritura romana evolucionó durante 14 siglos, naciendo del alfabeto griego y etrusco. En su apogeo, la capital clásica se consagró como la escritura del poder en monumentos, siendo el origen de nuestras mayúsculas actuales. Con el tiempo, la necesidad de rapidez dio paso a la cursiva, y finalmente, a la gran innovación del periodo nuevo, la minúscula. Este viaje transformó los antiguos rollos de papiro en los libros o códices que definieron nuestra cultura. La edición en Roma era un negocio sofisticado liderado por figuras como Tito Pomponio Ático, el editor de Cicerón. En sus talleres, equipos de esclavos llamados librarios copiaban textos al dictado, mientras los anagnostas corregían cada ejemplar. La industria evolucionó del frágil rollo de papiro al códice de pergamino, un formato más manejable que introdujo las tablas de contenido. Este sistema permitía producir decenas de copias en apenas unas semanas. Imagina un mundo donde el conocimiento humano casi desaparece. Durante siglos, solo dos imperios mantuvieron la llama encendida: Bizancio y el Islam. En Constantinopla, los monjes bizantinos crearon la letra minúscula, comprimiendo el saber de Grecia y Roma para que no se perdiera. Los Scriptorium bizantinos fueron el último bastión de la cultura clásica. Sin su dedicación, las obras de Homero y Platón se habrían perdido para siempre. Al otro lado del Mediterráneo, una nueva chispa encendía la historia. En el siglo VIII, el mundo islámico descubrió el secreto del papel, una innovación que cambiaría el destino de la humanidad. Bagdad se convirtió en la capital mundial del saber. En la Casa de la Sabiduría, eruditos de todas las tierras traducían el universo entero, creando la biblioteca más grande de la Edad Media. De la resistencia bizantina a la expansión editorial islámica, así es como la escritura salvó nuestra historia.
Durante el periodo románico en los siglos X y XI, el diseño editorial se desarrolló en monasterios mediante la copia manual de textos religiosos. La escritura predominante era la carolina tardía y formas pregóticas caracterizadas por trazos redondos, regulares y legibles. El Codex Calixtinus del siglo XI, atribuido a Aymeric Picau, fue elaborado en pergaminos con tinta ferrogálica e iluminaciones. Destaca por su diagramación en columnas, márgenes amplios y capitulares decoradas, logrando una composición ordenada y fácil de leer. La Biblia mozárabe de León del 960, realizado por el copista Sanctus y su maestro Florencio de Valeránica, utiliza tinta e iluminaciones intensas. Se caracteriza por su escritura visigótica, más angular y densa, y por una diagramación en bloques con iniciales decoradas que integran texto e imagen de forma simbólica. Durante el periodo gótico, en siglos XIII al XV, la escritura evoluciona hacia la letra gótica o textura, caracterizada por formas verticales, condensadas y una alta densidad visual con ritmo repetitivo. El Codex Gigas del siglo XIII y de autor anónimo está realizado en pergamino con tinta. Destaca por su escritura gótica, uniforme, densa y de gran tamaño, así como por su diagramación en columnas amplias y alineadas, logrando una composición estable y monumental. El Codex Manesse del entre 1300 y 1340, también de autores anónimos, es un manuscrito iluminado con colores vivos y pan de oro. Se caracteriza por integrar escritura gótica con ilustraciones detalladas, utilizando una diagramación equilibrada, marcos decorativos y una clara jerarquía visual, reflejando un alto nivel de sofisticación editorial. El barroco marcó un punto clave en la evolución del arte, llevando la expresión a un nivel más emocional y dramático. En la literatura, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes evoluciona desde los relatos ideales del pasado hacia una narrativa más crítica y realista, donde se cuestionan los valores y se explora la complejidad humana. En el diseño editorial, Orbis Sensualium Pictus muestra una evolución clave al integrar texto e imagen, organizando la información de forma visual, clara y didáctica. Ambas obras muestran cómo el barroco transforma la comunicación, de lo simple a lo expresivo, y de lo ideal a lo profundamente humano. El arte evoluciona constantemente, y surge el rococó, transformando lo dramático en ligereza. En la literatura, Cándido de Voltaire refleja esta evolución con un estilo más ágil y satírico, donde el humor y la ironía sustituyen la intensidad emocional del periodo anterior. En el diseño editorial, la Enciclopédie de Denis Diderot muestra una evolución hacia la claridad visual, integrando ilustraciones detalladas, tipografía refinada y una estructura más ordenada del conocimiento. Así, el rococó transforma la comunicación, de lo intenso a lo elegante, de lo complejo a lo claro.